En primer lugar, quería dar las gracias a la UNAM por la invitación, por esta invitación tan amable, y espero que este congreso, tercer congreso nacional, tenga mucho éxito, porque verdaderamente este es un problema que nos afecta a todos y que tenemos que poner todos mucho de nuestra parte para efectivamente encontrar soluciones que son, desde luego, muy complejas. Yo hoy les voy a... Bueno, también quería disculparme que voy a salir un poquito antes, pero es que me han adelantado el vuelo a Madrid y me tengo que ir volando. Nunca mejor dicho. Literalmente. Bueno, dicho esto, yo les voy a hablar hoy, tal y como indica este PowerPoint, muy general, de forma muy general, porque tampoco da tiempo a entrar en muchos detalles, pero yo diría que mi exposición tiene como dos partes. Una primera general, donde voy a hablar de, bueno, diríamos mejor tres partes. Una donde voy a dar unas nociones, porque ustedes ya me imagino que a estas alturas ya sabrán qué es lo que es el cambio climático, etcétera, etcétera, distintas definiciones de los distintos problemas que componen o que componen este problema. Por otro lado, voy a hablar de la política, qué es lo que se está haciendo en las ciudades. Voy a dar algunos ejemplos de algunas ciudades, de la política urbana en algunas ciudades, y finalmente voy a darles unas pinceladas sobre un proyecto que voy a iniciar este año y el siguiente, si Dios quiere, sobre una cuestión muy específica dentro de las ciudades para combatir el cambio climático y que está solamente planteado, por lo cual no podré contarles gran cosa, pero sí para que sepan qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que se va a hacer a través del Instituto Pascual Madoz y ahora concretamente en la Universidad de Columbia, en donde estoy en este momento. Bueno, pues este es el índice de la disposición. En primer lugar, como he dicho, unas nociones sobre cambio climático, porque aunque ustedes ya sabrán lo que es, por supuesto, pero siempre hay algún dato nuevo que a lo mejor con un poquito de suerte les aporto. A continuación, ciudades y cambio climático, ¿por qué en las ciudades el cambio climático está teniendo un impacto especial y por qué, por tanto, se centran las investigaciones o algunas de las investigaciones en las ciudades? ¿Qué es lo que se está haciendo para combatir estos efectos en las ciudades? Y luego esta cuestión específica de mi investigación sobre eficiencia energética en el parque de edificios existente en las ciudades. Por favor. La definición de cambio climático, ustedes ya la conocen, la pongo ahí porque es la última que ha salido con el informe que ustedes ya conocen, el informe del IPCC que salió hace muy poquito, y resalto tres cuestiones que me parecen importantes y que importantes no por nada, no especialmente importantes por nada, sino porque se basa los textos jurídicos internacionales sobre los acuerdos sobre cambio climático centran su atención en alguna cuestión en esta definición y por eso las he subrayado. Adelante. La temperatura en alguna ciudad no tiene por qué reflejar concretamente ese dato o esa circunstancia que se está produciendo un cambio en el clima. Puede ser una cuestión meteorológica sencillamente y el cambio en el clima lo determinan los estudios a larguísimo plazo, 100 años, en fin, esas curvas que ustedes habrán visto de cambio de temperatura que se producen a lo largo de siglos. Eso es lo que estudia, lo que define el cambio climático. El cambio climático en los textos jurídicos, en los acuerdos internacionales, se refiere más bien, se habla del sistema climático. ¿Por qué el sistema climático? Porque el clima o la Tierra y su clima se compone por subsistemas, que son la biosfera, la litosfera, la atmósfera, y estos subsistemas están, por supuesto, relacionados entre sí y por eso es un sistema climático, y cada transformación en esos subsistemas que componen el sistema climático es lo que provoca el desajuste del sistema climático general y por tanto su transformación en otra cosa diferente, que es lo que se está produciendo. Claro, que puede producirse tanto en la biosfera como en la litosfera, en la atmósfera, pero lo que ocurre ahora es que se está produciendo en todos los lados. Es lo que digo aquí, que está formado por subsistemas. Adelante, por favor.
Bueno, otro concepto importante que ustedes también conocerán, hay que diferenciar y no confundir el cambio climático con el calentamiento global. El calentamiento global, ya lo conocen ustedes, es uno de los efectos del cambio climático, pero no es el único. Como el cambio climático es un sistema y es un sistema muy complejo, pues son muchísimos los efectos y de esos efectos se producen además como en cascada, como en dominó. Entonces la apertura o la ruptura en uno de los subsistemas puede producir en red diversos y muy complejos efectos. Uno de ellos es el denominado calentamiento global, que es el que parece ser que más fácil control tiene de todo, o por lo menos que se ha descubierto cómo controlarlo, y es a través de la disminución de los gases de efecto invernadero. Y por eso las políticas y por eso los textos internacionales en gran medida se centran o se centraban y se siguen centrando sobre todo en aspectos relacionados en esta cuestión, lo que se denomina las políticas de mitigación, que es la reducción de los gases de efecto invernadero. Esto no lo vamos a ver, esto se lo regalo para cuando ustedes tengan tiempo, y es un vídeo y bueno, que da algunos datos sobre ese complejo sistema climático que aporta y que explica esa complejidad y esos efectos que se van produciendo como en red y en cadena. Las conclusiones del informe del IPCC que acaba de salir, sí me parece importante resaltarlas, también me imagino que las conocerán. Ven que son cuestiones, ya saben ustedes que el IPCC es un organismo que se conoce como bastante tradicional, que no aporta, que no pretende, no arriesga demasiado en las conclusiones que elabora. Por tanto, lo que dice se debe entender que están verdaderamente muy ciertos y muy seguros en lo que están diciendo. Bueno, pues el calentamiento, una de las conclusiones es que el calentamiento de la Tierra, del sistema climático, es inequívoco, que esos cambios que se están produciendo en el sistema climático tienen mucho que ver con las emisiones, de gases de efecto invernadero, que además ya se ha determinado con una certeza del 95% que esas gases de efecto invernadero, ese calentamiento global, se debe en su gran mayoría, no sé, 95%, a la actividad del hombre, que además está produciendo esas emisiones de gases de efecto invernadero están produciendo la acidificación de los mares. Esto es, ustedes sabrán, me imagino que los mares, los océanos son un muy importante sumidero de carbono. Significa, los sumideros de carbono son los entornos naturales o los elementos naturales que son capaces de absorber las emisiones de CO2. Bueno, pues son los océanos y los bosques principalmente. Y los océanos por su tamaño, son los más importantes. Y la acidificación, porque están absorbiendo tanto CO2, se está produciendo un cambio en su pH y esto hace que se estén estropeando los mares y por tanto ya no nos sirven tanto de sumideros por esa acidificación. El nivel del mar ha subido no por lo que muchas veces se piensa que porque se están derritiendo, que también se indica en el informe, se están derritiendo sobre todo el océano Ártico y los glaciares. No es por eso, no es porque se derrita y el hielo haga que suba el nivel del mar, no, es porque por el calor, el aumento de la temperatura hace que el mar se expanda, y esa expansión se produce de manera diferente en distintas zonas de la Tierra, porque también ese aumento de la temperatura se produce de diferente manera según en donde nos encontremos. Por favor. Esto es un ejemplo, esto es un gráfico muy reciente, de hace una semana así, de la revista Nature, un artículo que indica los puntos de inflexión de las temperaturas en algunas ciudades del mundo. Esto significa, ese tipping point es, a partir de ese año, el aumento de temperatura va a ser tan extremo que los veranos o las temperaturas más cálidas que se habían detectado hasta la fecha no van a ser nada comparado con lo que se va a producir. Y entonces, en ese momento ya, digamos que se produce una explosión de los efectos del cambio climático de forma desencadenada y ya es mucho más difícil controlarlos. Como ven, ahí indica México, la ciudad de México en el 2031, no queda tanto. Esperemos
que podamos hacer algo. Bueno, pues es claro que el cambio climático existe y está ocurriendo ya, no es una cuestión del futuro, sino que está ocurriendo ya. Es cada vez peor además y nos acercamos, como ya se ha visto en ese gráfico, muy peligrosamente a lo que se denomina el punto de no retorno. El mundo, por tanto, si esto se llega a producir, el mundo que conocíamos hasta ahora ya nunca más va a existir. Ya no podremos visitar determinados lugares, no podremos vivir en determinadas ciudades, a lo mejor no podemos consumir determinados alimentos, van a surgir nuevas enfermedades, en fin, ya no podremos a lo mejor consumir agua tal y como veníamos haciendo, a lo mejor no nos podemos bañar todos los días, a lo mejor en verano no existen piscinas, ya no se pueden llenar las piscinas, estas serían tonterías, pero en fin, cambian las formas de vida de las personas. Y desde luego que es más, hoy en día ya se sabe con certeza que nosotros somos la causa más importante. También hay causas naturales, pero somos los aceleradores de esas causas naturales del cambio climático. Por tanto, somos nosotros los que tenemos que buscar la solución. ¿Cómo afecta esto a las ciudades? ¿Por qué es importante estudiar el cambio climático, los efectos del cambio climático en las ciudades? Bueno, aunque las ciudades ocupan tan solo el 2% del territorio del mundo, la gran inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo viven en las ciudades. El 90% de las zonas urbanas se sitúan además en zonas de costa, lo que significa que la mayoría de las ciudades del mundo son extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático, porque uno de los efectos que se va a producir es la subida del nivel del mar, por ejemplo. Y ya saben ustedes que el hombre tiende a construir sus casas y las infraestructuras pegaditas a la costa. Cuanto más pegadito, mejor. Haciéndolo muy mal, pero es así como se ha construido. En España tenemos mucho ejemplo de estas malas construcciones. Y además las ciudades producen a su vez un gran impacto climático porque ellas mismas consumen muchísima energía, son grandes consumidores de energía y además producen el 70%, que es un dato enorme, de un porcentaje elevadísimo de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales. Con lo cual, es claro que algo hay que hacer en las ciudades. Como ven. ¿Cuáles son los principales, dados estos datos, cuáles son los principales problemas de las ciudades? Bueno, uno de los grandes problemas actualmente es el aumento de la población de las ciudades. Se está produciendo una migración desde hace ya tiempo, desde hace años, en el siglo pasado, pero continuadamente hay una gran inmigración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Y eso está produciendo que las ciudades no se estén adaptando a esa nueva situación con el ritmo tan acelerado de incorporación de nuevos habitantes. No se van adaptando a esa nueva situación y por tanto se producen situaciones de sobrepoblación que las ciudades no son capaces de absorber toda esa población y darles una vida adecuada, por supuesto. Bueno, pues además los tratados internacionales de las Naciones Unidas, que se firmaron en el 92, como el Protocolo de Kioto, etcétera, en estos tratados internacionales el control de las emisiones de gases de efecto invernadero se contemplan sectores que no son los que significan esas grandes emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades, porque las emisiones de gases en las ciudades se producen a través de los denominados sectores difusos. Los sectores difusos son sectores que no están recogidos en el Protocolo de Kioto. No se contempla en el Protocolo de Kioto, se contemplan las emisiones de las industrias, las emisiones de los aviones, etc. Y ahí no se encuentran, sin embargo, estas otras emisiones que son tan importantes para las ciudades, que son las emisiones de transporte, porque esto es muy difícil controlar, porque en las emisiones de las industrias uno no puede determinar cuántas y controlarlas, pero aquí es mucho más complicado, por eso están fuera. Y es el transporte, que aquí en la Ciudad de México es tan importante, el residencial, los edificios que emiten, que gastan mucha energía y emiten mucho CO2,
comercial, institucional, gestión de los residuos, gases fluorados, agrario, etc. Esos son los sectores difusos y las ciudades son emisoras de esos sectores difusos. Además, en las ciudades se produce el denominado problema isla de calor, que es que al calentamiento global del sistema de la Tierra se añade en las ciudades una sensación de incremento de la temperatura a través del denominado, como digo, isla de calor, que es que por cómo están configuradas las ciudades, que están con el que no tienen naturaleza, no tienen zonas verdes apenas, pues su estructura de cemento y de edificios altos no permiten que el aire fluya, que se refresque el suelo y se produce un aumento de a veces de incluso 4 o 5 grados dentro de las ciudades respecto a lo que se produce fuera de las ciudades. Bueno, ¿qué se está por tanto haciendo para, así a grandes, se están haciendo muchísimas cosas por supuesto, pero así una visión general y rápida, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues hay simplificando, hay 3 niveles de acción: el nivel internacional, el nivel nacional y el nivel local. El nivel internacional, perdón, es con el que se ha comenzado, con esos grandes tratados, que todo el mundo va a un lado, son 300 personas que se trasladan a un lado emitiendo gases de efecto invernadero y hablando y luego nunca consiguen nada, es completamente ineficaz. Bueno, en todo caso, a todos los niveles, independientemente que sea el nivel internacional y nivel nacional o que sea local, todos están apostando por todos hacen 2 tipos de políticas. O sea, las políticas públicas que se están desarrollando son de 2 tipos. Como ya lo he anunciado anteriormente, son políticas de mitigación y de adaptación. Las políticas de mitigación son aquellas que se dirigen a la reducción de los gases de efecto invernadero, las que producen el calentamiento global, y también al aumento de los sumideros, porque podemos hacer 2 cosas: o cortar los gases, la emisión de gases, o aumentar los sumideros para que absorban más los gases. La cuestión es reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, y hay muchas políticas que están dirigidas exclusivamente a eso, a mitigar los efectos del cambio climático. O hay otro tipo que son las políticas de adaptación, que son aquellas que una vez asumido que algo de los efectos vamos a tener que afrontar, porque es indudable que ya se está produciendo y que muchos de ellos van a agravarse, porque estamos en una situación donde todavía no hemos encontrado el punto donde veamos que están siendo exitosas verdaderamente a nivel global las iniciativas de lucha contra el cambio climático. Por tanto, hay que adaptarse a esa nueva situación, y hay muchas políticas que definen cómo, desde distintas disciplinas, como el ser humano de la sociología va a adaptarse a esa nueva situación, los problemas sociales, etcétera, cómo se tienen que afrontar, o también desde la planificación de las ciudades, qué políticas existen para, por ejemplo, que es lo que voy a explicar ahora, los edificios que existen en las ciudades, cómo se pueden adaptar si sube el nivel del mar, ¿qué hacemos? Si hay un edificio que está justo en la costa, ¿qué hacemos con ese edificio? ¿Lo echamos para atrás? ¿Lo subimos para arriba? ¿Qué es lo que se hace para adaptarse a los efectos que están aquí? Bueno, esto es un esquema muy interesante donde se ve, el primero se ve los riesgos a los que se expone, en este caso una ciudad, las políticas de adaptación, y según si se adoptan o no se adoptan, habrá más la ciudad será más o menos vulnerable. Por ahora, esto es un esquema de cómo es la política de adaptación, pero sirve para cualquier cosa, no solamente para los edificios, también desde la sociología. De hecho, la persona que lo escribe es un sociólogo. El foco hasta ahora, ¿cómo te decía? El foco hasta ahora, como digo, está centrado en las políticas de mitigación, porque, como digo, son más fáciles de hacer, la reducción de los gases de efecto invernadero, y también por una cuestión de política internacional, porque el haber empezado por las políticas de adaptación habría sido como asumir que efectivamente existía el cambio climático, y como saben ustedes, eso fue también muy debatido. Bueno, pues por eso se empezó por la mitigación, y por ahora todavía las políticas de mitigación son mucho más fuertes que las políticas de adaptación. De lo que yo voy a hablar, les iba a decir de mi proyecto, el proyecto que voy a empezar ahora, lo que trata de aunar en un sector específico, que es el sector de la edificación, del parque de edificios existente en las ciudades, cómo hacer unas directrices para aunar las políticas de mitigación y las de adaptación en el parque de edificios existentes. Y eso es una cosa que todavía no se ha desarrollado, se hacen pero separadamente. La propuesta es hacerlo conjuntamente.
¿Cómo se están desarrollando las políticas con más éxitos? Bueno, pues como les he avanzado antes, en el ámbito local se están desarrollando políticas muy interesantes y que sí que están dando resultados. Hay a escala mundial, son redes de ciudades, esa que les he dicho, pero hay otras, por ejemplo, he encontrado una que está liderada por la Ciudad de México y que aúna distintas ciudades de Latinoamérica y alguna europea también. En Europa hay una muy conocida que es las ciudades sostenibles, pero luego hay también a nivel estatal, en el caso de España hay varios también. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las principales políticas de mitigación y adaptación en las ciudades? Bueno, pues he hecho un listado así un poco que se me ha ocurrido, ¿no? Pero en fin, que habrá muchas otras, pero así en general, pues puede hablarse de planificación territorial general o planificación urbana, porque la territorial sería como más amplia, incluyendo también las zonas rurales o las zonas alrededor de las ciudades, que por cierto también son esenciales no hay que destruir las zonas rurales. Las zonas rurales tienen que convivir con las ciudades, porque son parte esencial también de una ciudad sana. Bueno, pues esa planificación urbana, pues el fomento de la ciudad compacta, olvidar esos desarrollos a lo gringo, absurdo, donde siempre es el coche y no hay, en fin, no hay un sentido de ciudad, ¿no? Bueno, pues la reducción, por supuesto, de los desplazamientos por carretera, desarrollo, esto ya estamos hablando de ciudades más modernas, por ejemplo en el norte de Europa, que son muy avanzadas, tenemos ciudades inteligentes donde tienes acceso a las tecnologías según vas por la calle, acceso a wifi y tal, es todo muy moderno, pero claro, necesitan una ciudad con mucho dinero, ¿no? Pero hacia eso se va pensando, y claro, estas son ciudades más capaces de adaptarse al cambio climático. En relación con la edificación, pues políticas de mitigación, de eficiencia energética de los edificios, mejora de los aislamientos en las ventanas, en fin, de multitud de las calefacciones, de los aires acondicionados, etcétera, que pueden mejorar la eficiencia energética de los edificios, del transporte, fomento del transporte público, del carril bici, etcétera. Por favor. Este es un ejemplo que sí que les quería mostrar, que es esta web de las 40 ciudades, que está liderada por Bloomberg, por ahora, porque ahora ya va a dejar de ser el alcalde de Nueva York. Bueno, ven aquí se muestra un ejemplo de un trocito de una ciudad y pueden ver soluciones que se han dado a diversos problemas de cambio climático o relacionados con los efectos del cambio climático. Por ejemplo, este primero, pero hay muchos, ustedes pueden verlos. El problema aquí era cuestión de eficiencia energética, de generación de energía y que había un espacio enorme en un edificio que estaba desaprovechado y se aprovecha para poner paneles solares que den energía a ese edificio. Entramos en el caso concreto, que sería San Francisco, y ven cómo el edificio se ha llenado de paneles solares, un caso real. Pues ese edificio ahora es inteligente, con no sé cuántos, maravilloso, autosuficiente y por cómo está construido, pues muy preparado para eso son políticas de mitigación del cambio climático, pero probablemente ya también tenga, pues si es una zona con mucha luz, pues ya no es estos edificios absurdos llenos de cristales en zonas con mucho sol, que están todo el día achicharrados, ¿no? Todo lo de dentro, lo de fuera también, no sé si han visto ese edificio en Londres que mata a la gente con el calor. ¿No lo han visto ustedes? Eso, que da como un rayo. ¿No lo han visto? Es un edificio que proyecta una luz de calor que el coche que estaba aparcado ahí enfrente lo fulminó, o sea, lo derritió directamente. Entonces, bueno, pues esto está mejor planteado, ¿vale? Vamos a otro, por ejemplo. Esto sería también de eficiencia energética y de garantía del suministro de energía, porque eso se los ponen 3 minutos, rápido. Bueno, ustedes pueden ver cómo se soluciona, pues plantando en esta zona los molinos de viento de generación de energía. Bueno, pueden ir ustedes a través de la web para ir viendo estos ejemplos. ¿Me pasa a la general? Porque tengo nada de tiempo. Bueno,
Pase, por favor. Aquí, bueno, el parque de edificios existente también, aquí explico que son muy importantes en el consumo de energía y que por qué ahí se están dando las políticas de mitigación, y explico que la mayoría de las políticas se están haciendo para mitigar el cambio, la eficiencia energética, y se denomina como aproximación verde de mitigación de los efectos del cambio climático a través de la reducción de las emisiones en los edificios. Y esto supone una oportunidad porque hay un gran parque de edificios adelante, donde se pueden hacer muchas políticas, pero ya hay muchos ejemplos de certificación. Siga pasando porque no me va a dar tiempo. Y hay muchos ejemplos donde pueden ir viendo de certificaciones de edificios eficientes. Siga. Base en distintos países, ejemplos de adaptación en ciudades como Londres, que están en el río Támesis, que están adaptando también ante la subida del nivel del mar. Y lo que, adelante por favor, y otros también, otros tipos de búsqueda de eficiencia energética, adelante. Pero la propuesta que yo hago es eso, de unir la eficiencia energética y las medidas de adaptación a través de lo que denomino el edificio azul. Bueno, pues pase a la última. Y las conclusiones por eso es que las ciudades son importantes focos de emisión, que es en las ciudades se sitúan los edificios donde hay grandes oportunidades para generación de empleo y para políticas de mitigación, pero que también se pueden hacer políticas de adaptación, y que la propuesta que yo realizo a través de esas directrices de los edificios azules son capaces de aunar ambas políticas, de mitigación y de adaptación. Muchísimas gracias.